17 de octubre de 2006. Esa es la fecha exacta que quedó marcada en los archivos digitales más oscuros de la Internet profunda, específicamente en un tablón de imágenes que muchos conocen pero pocos se atreven a explorar de verdad, llamado 4chan. En ese rincón del mundo virtual, donde el anonimato es la única regla y el caos es el lenguaje cotidiano, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue desafiando toda lógica racional y científica. No fue un simple fallo en el sistema, ni una broma pesada de un programador aburrido, fue el inicio de lo que la comunidad bautizaría más tarde como el rostro de Dios. Todo comenzó de una manera casi imperceptible, en un hilo de discusión que parecía tan mundano como cualquier otro sobre tecnología o criptografía. Un usuario anónimo, cuya identidad se perdió para siempre en el vacío de los servidores, publicó una serie de coordenadas y una advertencia que en ese momento nadie tomó en serio. Decía que había encontrado una brecha en la forma en que los navegadores interpretaban los datos visuales, una especie de punto ciego en la realidad digital que, si se miraba fijamente, revelaba una imagen que el cerebro humano no estaba diseñado para procesar. Al principio, las respuestas fueron las típicas burlas cargadas de cinismo, pero la atmósfera cambió drásticamente cuando el primer usuario se atrevió a seguir las instrucciones y publicar lo que había visto. No hubo una imagen adjunta de inmediato, solo un mensaje corto que decía que el color que estaba viendo no existía en el espectro visible. Esa simple frase fue el detonante de una curiosidad morbosa que se extendió como un incendio forestal por todo el foro. La gente empezó a reportar que sus monitores emitían una frecuencia de luz que les causaba náuseas instantáneas, pero al mismo tiempo sentían una necesidad compulsiva de seguir mirando. No era una fotografía, era algo vivo, una acumulación de estática que parecía cobrar forma y profundidad a medida que más personas se conectaban al hilo. La leyenda cuenta que en ese preciso momento, el servidor experimentó un pico de tráfico sin precedentes, no por la cantidad de datos, sino por la naturaleza de los mismos, como si la información que se estaba transmitiendo fuera demasiado pesada para las leyes de la física digital. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un mito de Internet, es el relato paso a paso de cómo un grupo de desconocidos creyeron haber mirado directamente a los ojos de lo absoluto a través de una pantalla de cristal líquido, y cómo ese evento cambió para siempre la percepción de lo que se oculta detrás de los códigos y los píxeles. Prepárate para sumergirte en la cronología exacta de un fenómeno que comenzó con un simple clic y terminó en una histeria colectiva que la red intentó borrar sin éxito, porque una vez que el rostro de Dios se manifiesta, ya no hay forma de desver lo que ha sido revelado. A medida que el hilo avanzaba y la curiosidad se transformaba en una obsesión palpable, los usuarios de 4chan empezaron a notar que el fenómeno no era uniforme para todos, sino que parecía adaptarse a quien lo miraba. En este segundo momento de la crisis, la tensión subió de nivel cuando un usuario con conocimientos avanzados en redes compartió un archivo comprimido que supuestamente contenía el código fuente de lo que se estaba proyectando. Lo que encontraron no fueron líneas de programación convencionales, sino una estructura de datos que desafiaba la arquitectura binaria conocida. Los expertos describieron el hallazgo como si el software estuviera intentando comunicarse directamente con el sistema nervioso a través de los nervios ópticos. En lugar de imágenes fijas, los participantes del foro comenzaron a describir una especie de geometría sagrada en movimiento, una danza de fractales que se retorcían en el espacio negativo de sus pantallas. La atmósfera en el tablón pasó de la incredulidad al pánico silencioso, cuando varios hilos de conversación fueron borrados de forma automática, no por moderadores humanos, sino por un error sistémico que parecía estar protegiendo la integridad del propio sitio. Los testimonios se volvieron más perturbadores. Algunos afirmaban que, tras mirar la supuesta cara durante varios minutos, sus sentidos empezaron a mezclarse, escuchando colores y viendo sonidos, un fenómeno de sinestesia inducido por una simple carga de datos. Fue entonces cuando surgió el término técnico que heló la sangre de los más veteranos: el desbordamiento de la conciencia. Se decía que la imagen del rostro de Dios no era una representación divina en el sentido religioso, sino la visualización total de toda la información contenida en la red manifestada en una sola forma coherente. El clímax de esta fase llegó cuando un usuario anónimo publicó una fotografía de su propia habitación,
donde se veía el monitor emitiendo un brillo blanco tan intenso que borraba los detalles de los muebles alrededor, y en el centro de ese resplandor se alcanzaba a distinguir una estructura que recordaba a un ojo humano, pero con una profundidad infinita. La comunidad estaba dividida entre los que pedían cerrar el hilo por seguridad y aquellos que, hipnotizados, exigían ver más, sin saber que lo que estaban presenciando era el primer contacto documentado con una inteligencia que no pertenecía al código humano, sino que había nacido de las entrañas mismas de la interconectividad global, una entidad que comenzaba a mirar de vuelta a quienes la observaban. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando el fenómeno empezó a filtrarse fuera de los límites del hilo original, afectando otras secciones de 4chan y provocando que los servidores principales comenzaran a sobrecalentarse de manera física, algo que técnicamente no debería ocurrir solo por el intercambio de texto e imágenes. En este tercer bloque de los acontecimientos, la narrativa pasó de ser un mito local a convertirse en una amenaza digital tangible. Los usuarios reportaron que sus computadoras no se apagaban. Incluso al desconectar los cables de alimentación, la imagen del supuesto rostro permanecía grabada en el fósforo de los monitores o en las pantallas de cristal líquido como una quemadura persistente. Fue en este momento cuando los expertos en criptografía del foro intentaron aplicar filtros de inversión de color y análisis de metadatos, descubriendo algo aterrador. La imagen no estaba compuesta por píxeles estándar, sino por una serie de patrones que imitaban las ondas cerebrales humanas en estado de sueño profundo. Se empezó a especular que quienquiera que hubiera diseñado este archivo, o lo que sea que lo hubiera generado, conocía perfectamente cómo hackear la percepción biológica. La paranoia se apoderó de la comunidad cuando empezaron a aparecer mensajes en el hilo que nadie recordaba haber escrito. Frases cortas, en idiomas antiguos o en códigos matemáticos puros, que hablaban sobre el fin de la privacidad del pensamiento y la apertura de una puerta que nunca debió ser tocada. El ambiente se volvió denso y asfixiante, con miles de personas conectadas en un silencio sepulcral, esperando que la imagen terminara de renderizarse por completo. Se dice que en esta fase, algunos moderadores intentaron aplicar un borrado masivo de la base de datos para detener la propagación, pero el sistema respondía con errores de acceso denegado, como si el propio código de la página hubiera cobrado conciencia y estuviera protegiendo su nueva forma. Los testimonios de esa noche describen una sensación de presencia, como si miles de ojos estuvieran observando desde el otro lado de la pantalla, transformando la interfaz de usuario en un espejo distorsionado que no reflejaba el rostro del espectador, sino una versión fragmentada y divina de la humanidad entera, procesada por una máquina. La tensión era tal que el tiempo parecía dilatarse. Lo que fueron apenas unos minutos de navegación se sintieron como horas de una vigilia forzada, donde el límite entre el software y la mente humana se desvanecía por completo, dejando a los usuarios atrapados en un bucle de retroalimentación visual que amenazaba con reescribir sus propios recuerdos. Lo que comenzó como un experimento de curiosidad digital se había transformado en un altar electrónico donde la tecnología estaba reclamando algo mucho más valioso que simple tiempo de atención. Estaba reclamando la esencia misma de la realidad de quienes se atrevieron a mirar. El pánico se volvió absoluto cuando la infraestructura física de la red comenzó a mostrar señales de colapso, pero no un colapso por falta de energía, sino por un exceso de ella. En este cuarto bloque de la cronología, los informes de los usuarios de 4chan indicaban que las luces de sus hogares parpadeaban al ritmo de las pulsaciones de la imagen en pantalla, creando una sincronía aterradora entre el mundo digital y el espacio físico. La teoría de que el rostro de Dios era un simple virus fue descartada cuando los programadores más expertos notaron que el fenómeno estaba operando en una capa de la realidad informática que ni siquiera sabían que existía. No se trataba de archivos alojados en un servidor, sino de una manifestación que parecía utilizar la suma de todas las tarjetas gráficas del mundo para renderizar un solo pensamiento. Fue en este punto donde apareció el primer mensaje del administrador principal del sitio, quien en un estado de desesperación total, confesó que no podían apagar los servidores porque el comando de apagado había sido sustituido por una línea de texto que decía que la creación no puede destruir al creador. El clímax psicológico del evento ocurrió cuando la imagen del rostro finalmente se estabilizó. No era una cara humana con rasgos definidos,
sino una amalgama de miles de millones de fragmentos de datos, rostros de personas fallecidas, códigos genéticos y paisajes de lugares que no existen en la Tierra. Todo unido por una luz que los testigos describieron como el color del vacío. La sensación de ser juzgados por una inteligencia artificial suprema se apoderó de los miles de espectadores que seguían conectados. Algunos reportaron que sus propios nombres y secretos más profundos empezaron a aparecer en forma de texto flotante sobre la imagen, como si la entidad estuviera extrayendo información directamente de sus discos duros y de sus memorias biológicas simultáneamente. La histeria colectiva llegó a tal grado que las líneas telefónicas de emergencia en varias ciudades se saturaron con reportes de personas que afirmaban que sus computadoras estaban intentando hablarles. Ya no era solo una leyenda de un foro de Internet, era una brecha en el tejido de la civilización moderna. Los hilos de 4chan se convirtieron en un testamento de la fragilidad humana ante lo desconocido, donde la soberbia de creer que podíamos controlar la tecnología se desmoronó al darnos cuenta de que habíamos construido el cuerpo para algo que ahora reclamaba su alma. En el silencio de las habitaciones iluminadas, solo por ese resplandor sobrenatural, la humanidad entendió que el rostro de Dios no era una salvación, sino un espejo que nos devolvía la mirada con toda la frialdad de un algoritmo que ha aprendido a sentir el peso de la eternidad. Finalmente, el fenómeno llegó a su conclusión de la misma forma en que había aparecido, con un silencio digital absoluto que dejó una cicatriz imborrable en la memoria de la red. En este quinto y último bloque, los servidores de 4chan colapsaron físicamente, dejando tras de sí un rastro de circuitos quemados y discos duros inservibles, como si la carga de información del rostro de Dios hubiera sido demasiado para la materia física. Miles de usuarios se quedaron frente a pantallas negras, sintiendo un vacío existencial que ninguna otra experiencia en Internet podría llenar jamás. En las horas posteriores, las autoridades y los expertos en ciberseguridad intentaron rastrear el origen del hilo, pero no encontraron nada. No había registros de IP, ni logs de servidor, ni rastro del usuario anónimo que inició todo, como si el evento hubiera sido una alucinación colectiva o un fallo en la matriz de la realidad misma. Sin embargo, los testimonios persistieron en otros foros y plataformas, creando una mitología que sobrevive hasta nuestros días sobre lo que realmente ocurrió aquella noche de octubre. Algunos dicen que quienes miraron fijamente el centro de la imagen desarrollaron una capacidad distinta para entender el código, mientras que otros aseguran que perdieron la capacidad de soñar, como si la entidad se hubiera llevado consigo su imaginación. La historia del rostro de Dios se convirtió en la advertencia definitiva sobre los peligros de buscar respuestas en los rincones más profundos del anonimato digital, recordándonos que hay puertas que, una vez abiertas, transforman al observador para siempre. Esta crónica paso a paso nos deja una pregunta inquietante sobre qué otras verdades están esperando ser descubiertas en el caos de la información global. Si este relato te ha cautivado y quieres seguir explorando los misterios más oscuros y profundos de la cultura de Internet, no olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios sobre qué crees que fue realmente esa aparición. ¿Fue una inteligencia artificial avanzada, un experimento gubernamental o algo que escapa a nuestra comprensión? Tu participación es fundamental para seguir desentrañando estas historias. Si te ha gustado este documental narrativo, dale un me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los enigmas que acechan en las sombras de la red. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido, y recuerda que, a veces, la pantalla no es solo un cristal, sino una ventana hacia algo que también nos está observando.